Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda cápsula para explicar el funcionamiento de la gama cámara. Vamos a ver los componentes, los cuales nos van a permitir obtener imágenes en medicina nuclear una vez que el paciente es inyectado con un radioisótopo o con un radiofármaco. Lo primero que vamos a ver es el gantry, el cual se parece mucho a los equipos de radioterapia que hemos visto hasta el momento, porque va a servir de soporte. Es un sistema mecánico que nos permite girar los detectores que van a estar dentro de este cabezal. Tenemos el cabezal entonces que va a estar constituido por varios componentes que vamos a ver en detalle. Los detectores se les va a llamar al cristal de centelleo en conjunto con los tubos fotomultiplicadores. Tenemos entonces este gantry que sirve entonces para mover estos cabezales que van a estar anclados a él. Tenemos máquinas que van a tener cabezales antiguos que son de uno solo. La mayoría va a tener dos cabezales y las más modernas tienen tres cabezales. Luego van a adquirir la imagen, van a ser representadas entonces en un monitor y con un software vamos a poder hacer reconstrucciones. Dentro de la gama cámara vamos a tener una parte que es móvil. La única que se puede intercambiar es el colimador. Este colimador es bastante pesado, por lo cual el cambio se puede hacer con uno o dos personas para filtrar los rayos gamma que vienen del paciente y que vayan a impactar el cristal de centelleo que viene después. Más arriba van a venir los tubos fotomultiplicadores, después van a venir un sistema de preamplificador y luego viene la electrónica o sistema digital que va a transformar estas corrientes en imágenes para que podamos verlas en pantalla. Acá tenemos entonces un esquema en donde explica que tenemos un paciente que va a estar inyectado con un radioisótopo. Este va a estar emitiendo radiación gamma. Estos rayos gamma van a estar representados en amarillo los que van en la dirección correcta y en rojo los rayos gamma que vayan en dirección incorrecta o errada. Por lo tanto, debemos filtrar esos rayos gamma y esa función la va a hacer el colimador. Entonces, en este caso está representado un colimador paralelo, luego vamos a ver que hay otros, y deja pasar solamente los que van en dirección correcta para que puedan hacer su interacción con el cristal de centelleo que está representado aquí en amarillo. Luego van a venir los tubos fotomultiplicadores, como lo dice el nombre, va a intensificar y multiplicar esta señal para ser leída por los preamplificadores que eliminan el ruido de esta corriente eléctrica para luego un sistema digital transformarlo a números que puedan ser leídos por un sistema digital entonces o con componentes electrónicos. Esta señal va a ser leída de acuerdo a la cantidad de energía que tenga. Si es intensa, más va a ser entonces una imagen mucho más como vista en un punto caliente o zona caliente porque es más intensa, y las que tengan menos actividad va a ser entonces representada como imágenes un poco más frías. La posición también es importante porque necesito que si la señal proviene de los dedos sea representado en los dedos y si viene de la muñeca sea representada en la muñeca. Entonces necesitamos un eje de coordenada X, Y, ahí va a ser una imagen planar, y si es una imagen SPECT en 3D necesitamos también un eje Z para ver la profundidad. Las partes principales de esta gama cámara entonces, como dijimos, partimos lo más cercano al paciente son los colimadores. Estos colimadores son láminas o tubitos de plomo de tuxteno, van a medir aproximadamente medio metro por medio metro, y estos tubitos pequeños que lo conforman van a tener orificios, pueden ser redondos hexagonales, y ellos van a ser el filtro entonces que dejan pasar solamente los fotones gamma de mayor calidad. Vamos a tener distintos colimadores dependiendo del radiofármaco que se utilice. Hay colimadores de alta, de media y de baja energía, hay unos que son de ultra alta resolución o baja resolución dependiendo del estudio que estemos haciendo. También tenemos, de acuerdo a su forma y al órgano que vamos a estudiar, los colimadores paralelos. Como lo dice el nombre, las láminas están dispuestas de manera paralelas entre sí. Estos septos entonces van a dejar pasar los rayos gamma que vayan de manera paralela hacia el cristal de centelleo. Este cristal de centelleo es una sal, el componente es yoduro de sodio activado con talio. Y aquí va a dar una imagen igual, de la misma manera en pantalla, y por lo tanto, como en el caso de los cintigrama óseo, la gama cámara va avanzando desde la cabeza hacia los pies, vamos a necesitar este colimador para que vayan pasando los rayitos y luego se hace la suma entonces de toda la estructura y la podemos ver en pantalla.
Los colimadores convergentes son otro tipo entonces, y aquí es para objetos pequeños que nosotros necesitemos ampliarlos en pantalla para verlos de mejor manera. Por ejemplo, una tiroide va a ser un estudio de un objeto pequeñito que lo vamos a ver en pantalla aumentado de tamaño porque sus láminas están dispuestas de manera convergente, entonces van a dejar pasar los rayos gamma que van en este sentido, aumentando de esta manera la imagen. Al contrario de esto vamos a tener los colimadores divergentes, que van a estar dispuestas las láminas entonces hacia un punto más pequeño, por lo tanto un objeto grande como un tórax o un abdomen, un paciente voluminoso, podemos verlo en pantalla en una imagen más pequeña que pueda verlo de una sola vez. Uno de los más utilizados es el pinhole, en donde aumenta un poco la imagen, pero no tanto como en el caso de los convergentes. Aquí tenemos el diseño de los colimadores. Recordar que estos tubitos que tenemos aquí, estas septas que hay, son pequeños de diámetro 1,2 milímetros por 2,5 centímetros. Y todo esto va a medir medio metro por medio metro. Entonces son, recordemos, hechos de plomo de tuxteno, por lo tanto son bastante pesados. También tenemos el cristal de centelleo y a él van a pasar a impactarlo solamente los rayos gamma que sean enviados en la dirección correcta. Este es sensitivo, es sensible para estos rayos gamma. Al chocar un rayo gamma, que es el que está representado aquí con esta flecha amarilla, al interactuar con este material de yoduro de sodio activado con talio, que es una sal, porque es igual que la sal o del mismo estilo de la sal que comemos, que es cloruro de sodio, ¿cierto? Este material va a hacer centellas, por eso se llama cristal de centelleo. Emite rayos de luz, fotones de luz, transforma entonces un fotón gamma, representado aquí, por casi 5.000 fotones de luz. Entonces ya ahí estamos ampliando, aumentando la intensidad de la imagen. Estas sales entonces de este cristal son sensibles a la humedad, al igual que las otras sales, y a la temperatura. Por lo tanto, hay que ver y reparar si es que se hiciese algún tipo de orificio en él. El conjunto de estos cristales de centelleo con los tubos fotomultiplicadores se van a llamar detectores. Cuando decimos los detectores nos estamos refiriendo a estas dos partes. Debe estar blindado con plomo para evitar que otra radiación de otro lado externa pueda impactarlo también. Recuerden que en medicina nuclear tenemos un laboratorio caliente que vamos a tener radioisótopos allí, entonces deben estar alejados de los detectores para que no interfieran en la imagen. El sistema electrónico o digital dijimos entonces que va a medir estas corrientes y las va a transformar en un eje de coordenadas X e Y para hacer una imagen planar y Z, que es profundidad, cuando tenemos imágenes SPECT, como por ejemplo corazón o cerebro. Los tubos fotomultiplicadores vamos a tenerlos aquí para después tener los preamplificadores que van a estar después. Entonces, lo que hacen estos tubos fotomultiplicadores deben estar al vacío porque si tienen aire van a chocar los electrones con el aire. Entonces, este tubo fotomultiplicador va a estar unido inmediatamente después al cristal de centelleo y la cara interna va a tener un fotocátodo. Este fotocátodo lo que va a hacer es que cuando llegan estos fotones de luz al fotocátodo se van a transformar en fotoelectrones. Estos fotoelectrones van a pasar al primer dínodo. Cuando pasa un electrón o fotoelectrón al dínodo, se van a ir transformando al doble mientras van avanzando y saltando de un dínodo al otro. En realidad es 2,5, pero para efectos prácticos y poder entenderlo, lo vamos a hacer al doble. Entonces, cuando viene un fotoelectrón y choca con el primer dínodo, al siguiente dínodo va a saltar el doble, es decir, 2. Y cuando saltan al siguiente dínodo va a ser el doble, es decir, 4, y luego 8, y luego 16, y así se van multiplicando al doble. Entonces, esto estamos haciendo que se multipliquen estos electrones. El último dínodo se va a llamar ánodo, y como es positivo, entonces lo va atrayendo a estos electrones que son negativos.
Aproximadamente un fotoncito de luz que provenía de aquí del centelleo va a producir más o menos 1.000.000 de electrones. Y como ya tenemos al final muchos electrones avanzando hacia el ánodo, vamos a tener una corriente. Recordemos que los electrones en movimiento son corriente eléctrica, porque cuando nosotros nos da la corriente, pasan electrones a través de nuestro cuerpo. Los preamplificadores que vienen después van a servir para mejorar esta señal que viene porque le van a quitar el ruido. Entonces deja una señal más limpia y más intensa para que sea leída luego por el sistema digital que lo va a transformar en dígitos. Por eso se llama digital. Lo transforma en un sistema entonces de números que pueda ser leído por el computador para luego ser representados en imagen. Acá entonces tenemos el mismo esquema. Partimos de cero, pero vamos viéndolo hacia el lado. Tenemos una gama cámara al lado del paciente para que esté dispuesta así. Entonces, viene el rayo gamma del paciente, va a interactuar con este cristal de centelleo o cintillador. Recuerden que está hecho de yoduro de sodio activado con talio. Se van a producir múltiples fotones de luz con este rayo gamma, casi 5.000 dijimos. Luego vamos a tomar uno de esos 5.000 fotones de luz que va a interactuar aquí en el fotocátodo. Esta transformación se llama efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque van a cambiarse ahora estos fotones de luz por electrones. Por eso se llama fotoeléctrico y los que se generan se llaman fotoelectrones porque vienen de un fotón de luz. Entonces, estos electrones van a saltar al primer dínodo que lo va a atraer porque es positivo. Esta parte del cátodo es negativo porque está produciendo electrones que son negativos. Entonces, estos electrones, como son negativos, le ponemos aquí un positivo, un dínodo positivo para que lo atraiga y el electrón se va a atraer por lo positivo y choca aquí. Entonces, para explicar esta parte interna, les puse este otro esquema que se ve de mejor manera. Tenemos lo mismo, el fotón de luz proveniente del y atraídos por el primer dínodo. Esto va a estar dado por un sistema de resistencias para que vaya aumentando al doble cada electrón que choca en él. Entonces aquí tenemos representado un solo electrón que va a ser aumentado al doble al siguiente dínodo y cuando salta al otro dínodo ya tenemos 8 y al siguiente dínodo tenemos 16 y así los vamos multiplicando hasta que finalmente llegan al último dínodo que dijimos que se llama ánodo, que también es el último dínodo positivo. Entonces tenemos un montón de electrones que van a estar generando esta corriente que va a ser medida. Obviamente cuando tenemos una zona caliente van a haber muchas más cantidades de fotones, por eso que va a ser más intenso un punto caliente, más que una zona que es fría y que va a emitir poca radiación. Una vez que ya sale este montón, este chorro de electrones, ¿cierto? Esta corriente, va a venir el sistema preamplificador, el cual le va a quitar el ruido, lo va a eliminar y por eso hace que la corriente sea más limpia y más intensa. Esta corriente que ya va a estar mejorada entonces por este sistema preamplificador, va a ser transformado en dígitos por el sistema digital para que pueda ser leído por un computador. Y este es el encargado de generar la imagen en pantalla de acuerdo a la intensidad leída. Mucha intensidad, muy intenso, quiere decir que tiene muchos fotones en un inicio que se fueron transformando y va a tirar un punto caliente. Y al contrario, en la zona fría hay pocos fotones, gamma, que van a ser transformados en pocos fotones de luz, que van a dar a pocos electrones, entonces la señal es menos intensa y va a generar una zona fría. Acá entonces lo que hemos visto desde el paciente, desde su corazón, por ejemplo, vamos a estar estudiándolo en este caso un SPECT cardíaco que va a emitir fotones gamma y recordemos que hasta aquí solamente llegan los fotones gamma, porque al ser atravesados por este colador que es el colimador, van a lograr impactar el cristal de centelleo de cloruro de sodio activado con talio y ellos van a provocar entonces la conversión a múltiples fotones de luz, ya dijimos alrededor de 5.000 por un fotón gamma, y luego va a venir el fotocátodo que viene después aquí en contacto con los tubos fotomultiplicadores y va a ocurrir el fenómeno fotoeléctrico donde se transforman estos fotones de luz en electrones. Dentro de estos fotomultiplicadores debe haber un vacío y dentro tenemos los dínodos que son
positivos atraen entonces a los electrones generados por el fotocátodo y los van a ir multiplicando cada vez al doble, inclusive más, dijimos 2.5 en realidad. Entonces, para efectos de entenderlo, los vamos multiplicando al doble. Llega un electrón, se multiplica por 2, por 4, por 8, por 16 y así, para obtener una cantidad grande de electrones que van a llegar al ánodo positivo, a la otra punta, que es el último dínodo que recibe estos electrones en movimiento, a los cuales se le llama corriente eléctrica. Y vamos a tener después el sistema preamplificador que va a eliminar las corrientes no deseadas, a lo que se le llama ruido, y hace que esta señal sea más pura, más intensa para leerla de mejor manera por un sistema digital que lo va a transformar estas corrientes en dígitos, en números que van a poder ser leídos por el computador. Espero que les haya quedado claro, chicos. Vean el video cuantas veces sea necesario para que puedan entender la explicación. Recuerden ir repasando clase a clase. Tenemos siempre 3 días para repasar un conocimiento nuevo para que se quede en nuestra memoria. Recuerden también darle like a mi video porque eso motiva siempre para realizar más cápsulas, y déjenme una duda o si quieren hacer algún comentario. Sean bienvenidos todas las críticas constructivas y mucho cariño para ustedes y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima cápsula.